Chavos, y pues a la entrada hay un Oxxo ahí, hay más de 2 cajas abiertas, entonces ya saben, por si quieren... Increíblemente, exactamente. Si quieren ahí hacer uso de eso, pues no tienen que salir ni nada. Es un Oxxo que tiene mesitas afuera y todo. Sí, muy vintage. Se compran sus taquis y su coca y se sientan ahí. Vámonos recio a comerlo ahí. ¿Cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Sí, efectivamente está muy padre porque vean nada más dónde estamos, vean nada más. Estamos en nuestra bella e increíble ciudad de León, Guanajuato. No es por nada, pero es una de las mejores del mundo. No sé qué. No es porque seamos de aquí, ¿verdad? Sí, no, nada de eso, nada de eso. Como pudieron ver en el título del video del día de hoy y como pueden ver a mis espaldas, el día de hoy nos encontramos en la Feria de León. Es una de las ferias más grandes del país, una de las ferias más familiares. Entonces, el día de hoy les vamos a mostrar todo lo que pueden hacer, todo lo que van a encontrar en este lugar. Y pues ya saben, una experiencia totalmente familiar. Ahí está Michelle, ahí está Mati, ahí está la Baby, estoy yo, entonces 100% familiar. Por ahí dicen que esta es una de las mejores ferias de todo México, entonces pues ya ustedes nos dicen, ustedes son los de la mejor opinión, así es de que ya nos dejan aquí abajito en los comentarios si es cierto o no es cierto. Entonces no se diga más, sí. ¡Vénganse! Chavos, para las personas que no son de aquí y que van a venir aquí a la feria, si por ejemplo, no sé, ustedes llegan directo al aeropuerto y de ahí se quieren venir para acá, pueden tomar de ahí del aeropuerto un autobús que se llama Unebús. Eso los trae hasta la central de autobuses de aquí de León y desde la central incluso se pueden venir caminando aquí a la feria. Hacen aproximadamente yo creo que unos 10, 15 minutos y se vienen corriendo, llegan en 5 porque está muy muy cerquita. Ya si no, contamos aquí en León con un sistema de transporte que se llama, o nosotros le llamamos la Oruga. Ese pasa justamente aquí afuera de la entrada principal de la feria y pues aquí pueden tomar la línea 1 y bajarse aquí en la estación de Poliforum. Y pues ya saben, también tienen las opciones de tomar un taxi de los que hay en vía pública, que aquí en nuestra ciudad son taxis verdes, o pueden tomar un Uber también para que los traiga hasta acá, hasta las instalaciones de la feria. Chavos, y pues esta feria de León se lleva a cabo en el mes de enero para conmemorar la fundación de nuestra bella ciudad de León, que se celebra el 20 de enero y este año cumple 448 años. Así que por eso se llevó a cabo en este mes y pues en este caso 2024 se va a llevar a cabo desde el 12 de enero hasta el 6 de febrero. Así que tienen casi un mes para venir. Sí, yo siempre decía así de, uno está bien gastado de diciembre y así, ¿cómo hacen la feria? Pero ya hasta después que me enteré de que era por la fundación, ya dije, pues con razón. De hecho, el día de la fundación hacen un desfile y es como fiesta en toda la ciudad por lo de la Fundación de León. Para los que nunca han venido a la Feria de León, esta feria se lleva a cabo en un recinto que es como, bueno, más bien sí es un recinto cerrado. Para poder ingresar hay que pagar el costo de entrada, que en este caso en 2024 es de 13 pesos. Los niños menores de 1.40 no pagan y ya todos los demás pagan todos pagan 13 pesos pues. Sí, por ahí pregunté que si los vendían en el Oxxo, los boletos así para no hacer fila, porque el día de hoy que llegamos sí había un poquito de fila. Bastante. Yo pensé que ahí nos íbamos a llevar como una media hora más o menos, pero pues no pasó nada. Fueron como 5 minutos aproximadamente, porque hay muchas cajas abiertas, avanzó rápido y pues vámonos recio para entrar para adentro. No, y salir para afuera. Chavos, y pues a la entrada sí hay un Oxxo ahí, hay más de 2 cajas abiertas, entonces ya saben, por si quieren... Increíblemente, exactamente. Si quieren ahí hacer uso de eso, pues no tienen que salir ni nada. Eso está muy chido. La verdad, facilita mucho las cosas. Y aparte es un Oxxo que tiene mesitas afuera y todo. Sí, muy vintage. Se compran sus taquis y su coca y se sientan ahí. Vámonos recio a consumirlo ahí. Chavos, y pues para aquellos que no vengan en plan tan familiar, sino que vengan con ganas de venir a echarse unas cucharadas, dicen por ahí. Aquí a mis espaldas nos encontramos en la zona como de antros, bares, lugares que van a encontrar abiertos hasta altas horas de la madrugada y donde van a poder entrar a echarse sus cervecitas. Venden también los típicos esos que les llaman los tritones, que están súper llenos de cerveza. Entonces aquí pueden venir a pasarse un buen rato. Sí, igual una precopa ahí antes de entrar al palenque o a los shows del Foro Mazda. Pues ahí, vámonos recio con todos estos, para que no les pase lo que Matías. ¿De qué te anda? Del baño.
¿verdad? Entonces, para que no les pase eso, que de todos modos, ahorita que entramos aquí, estos baños de la entradita, aquí donde está Michelle, ahí está, atrás, no había gente, entonces pues, Lo que y es pasa un es que hay sábado. muchos como estos, como en todo este pasillo hay comida, entre cada pasillito hay baños, entonces a veces sí suelen estar llenos. Por ejemplo, hoy es un sábado en la tarde-noche, bueno, ya noche, y no están tan llenos, entonces pues muy bien. Entonces, pues igual, si pueden entrar allá o pueden entrar a este, pues ya entren en cualquiera de los dos. Y vámonos recio con los baños. Chavos, por eso les hemos recomendado siempre del baño, vean, el baño de las muchachas. ¿Por qué siempre está lleno el baño de las muchachas, bebé? Es una intriga que todos tenemos. Sí, entonces- No sé porque siempre el de las mujeres está súper lleno. Sí, entonces pues aprovechen los de allá afuera donde no hay tanta gente. Chavos, y si ustedes vienen en automóvil, sobre todo hay personas que vienen, por ejemplo, de ciudades cercanas de aquí, por ejemplo, no sé, Celaya, que se vienen de Querétaro, que se vienen hasta de otros estados a la feria. Aquí llegando a la feria, en los alrededores de la feria van a encontrar muchos estacionamientos que rondan entre los 100 y 120 pesos. A veces es un poquito complicado, sobre todo en fin de semana, encontrar lugar, pero les aseguro que van a encontrar lugar en alguno de los tantos que hay por aquí. También hay lugares como en la calle o hay lugares que son como baldíos que acondicionaron como estacionamientos. La verdad, nosotros les recomendamos que sí paguen en un estacionamiento bien, que no lo dejen tan en la calle porque pues ya saben que los amantes de lo ajeno andan con todo. Entonces, para evitar cualquier situación, mejor dejarlo en un estacionamiento bien. Nosotros nos quedamos en uno que se llama Fórum Cultural Guanajuato, bueno, ahí donde se realizan obras de teatro y todo ese show. La verdad siempre nos quedamos ahí porque está muy amplio, está un poquito lejos, que es una de las mejores opciones si no encuentran en algún otro lugar. Algo más que van a encontrar aquí en la feria son algunos módulos de información en donde ustedes pueden acercarse y preguntarle acerca de lo que ustedes necesiten. Cualquier información de dónde está tal cosa o lo que necesiten, pueden acercarse a ese lugar. Chavos, y déjenme confesarles que cuando yo decía ya va a ser la feria, siempre pensé que solamente eran espectáculos de conciertos y todo ese show. La verdad nos arrepentimos mucho de no haber visto en vivo a Vicente Fernández, a José José, a Juan Gabriel, a todos ellos. La verdad sí decimos, chin, ¿por qué no venimos antes? Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que durante toda la feria, aquí en el palenque de, pues obviamente de aquí de la feria, van a encontrar muchísimos conciertos. La verdad yo creo que es uno de sus fuertes en la feria, el palenque, porque traen artistas de todo tipo, traen artistas desde pop, rancheros, de todo tipo, los del momento, los más Solicitados, los más cute. Y luego aparte, este año la verdad se lucieron en la feria porque van a traer artistas de talla internacional, entre ellos, soy malísima para el inglés, pero es algo así como Backstreet Boys. ¿Qué tal? Van a venir aquí a la feria, la verdad esto es algo increíble. Todo el mundo pensamos en su momento que era broma, que era de Día de los Inocentes, pero no, sí van a venir y hay muchísima gente de muchos lugares que se van a venir para esos conciertos y sobre todo porque son gratuitos, o sea, ya con ustedes pagar su entrada a la feria pueden llegar a esos conciertos. De todos modos, aquí les vamos a dejar toda la información, cómo pueden acceder, cómo pueden tener su pulsera, porque en este caso les están dando pulseras para los eventos que son gratis y pues también hay opciones de pagar línea cero. La verdad sí se me hace como un poquito caro porque están casi como, no sé, Pues como es del como boleto del o palenque, algo así, ¿no? 3,000 pesos, 3,500. Yo dije, ¿qué? Depende ¿Qué es del eso? artista, es la tirada. Sí, exactamente. Entonces aquí les vamos a dejar toda la información, tanto del palenque como del foro Mazda, que es el que estaba diciendo la Babies, de que son gratis, en el palenque sí cobran, pero en el foro Mazda no, entonces para que tomen en cuenta eso y pues vengan aquí a formarse los locales, los foráneos, hay horarios para todos y así. Aquí abajito les dejamos toda la información. Que de hecho, dato cultural, la Babies va a venir a ver un muchacho barbón que es de Hermosillo, creo, es de por allá. Se ganó ese premio de regalo de Navidad del 2025, 2024, por ahí. No, 2023. Se va a venir al Karime, ¿cómo se llama? Karin León. Ah, ese muchacho. Entonces ahí la van a ver. Una recomendación que podemos hacerles es que si piensan venir, si ustedes son de otra ciudad, de otro estado o así, si piensan venir, les recomendamos venir entre semana, es cuando hay menos gente. Si piensan venir en fin de semana, solamente vénganse tempranito. Nosotros, por ejemplo, llegamos como 4:30, 5 de la tarde. Eso ya es un poquito tarde, ya empezamos a encontrar un poquito de gente. De hecho, la fila para comprar los boletos sí era muy larga, pero si ustedes llegan un poquito más temprano, no van a encontrar tanta gente, porque en la noche es cuando más gente van a encontrar aquí en este lugar. De viernes, sábado y domingo es cuando más se abarrota. Sí, entonces igual si nos piden recomendaciones y si tienen la oportunidad, pues vengan mejor de lunes a miércoles también, que pueden aprovechar también por ahí la parte de los juegos, de la pulsera y todo De la ese show. Garcipulsera. Chavos, y pues cuando uno dice Feria de León, Guanajuato, sin duda alguna dice La Comedera. La
la comedera, hasta uno dice así de, no hay que comer en la casa, ¿cómo ves? Vamos a la feria. Vámonos a la feria. Ahí, ¿o qué onda? Sí, la verdad que si hablamos de oferta gastronómica, la Feria de León no se queda atrás. Tiene bastante variedad en cuestión a comida. Ay, disculpen los muchachos que están en el extranjero y tienen mucho tiempo sin probar chile o un platillo mexicano. Sabemos lo que se siente por una semana, ¿verdad? Pero sabemos lo que se siente. Pero está feo eso. Entonces ustedes aquí en la feria van a encontrar de todo, obviamente toda comida mexicana. Van a encontrar desde tacos, guaraches, gorditas, de todo van a encontrar aquí. Y pues yo creo que como en todas las ferias siempre hay como que el típico o el más famoso. Y en este caso en la Feria de León tenemos varios lugares que son famosos. Por ejemplo, tenemos uno aquí a mis espaldas, que es uno dice, bueno, al menos nosotros sí decimos. Esto, por Dios mío. Cada año, por lo menos una vez en lo que dura la feria, tenemos que venir a Guarachín y Guarachón, Sí, porque de verdad. Tenemos que venir a formarnos una hora más o menos aquí. Creo que lo más que hemos durado es como hora y media formados por un guaracho. O sea, aquí hay que venir sin hambre para que durante la fila ya vayas haciendo hambre. O sea, si vienen con mucha hambre, se van a desmayar en la fila, así que no lo hagan. Pero sí, la verdad que es un clásico venir a comerse un guarache y sobre todo de aquí de Guarachín y Guarachón. La verdad que son muy, muy ricos y pues es ya un clásico venir cada año por eso. Otro clásico son las gorditas tarascas, que de verdad también son súper, súper ricas. Así que si no las han probado, de verdad dense la oportunidad de probarlas. Yo les recomiendo la combinada, la que trae chicharrón y requesón. Híjoles, hasta se me hace agua la boca. Y pues si de postre hablamos, hay un panecito de soya también que es muy famoso, que está justamente en la salida principal de la feria. Por ahí la van a encontrar y en ese lugar también va a haber muchísima fila. Ahí también se van a aventar su hora y media, dependiendo, pero les aseguro que no se van a arrepentir. Sí, la verdad que el día de hoy nosotros estamos bien desesperados porque ya tenemos un montón de hambre. Comimos en un lugar que pues está como express, ¿no? Está como expresón, así. Sí. Yo pedí un guarache de bistec, me echaron el bistec ahí todo contero. Ya a la baby le dijeron que ya no había arroz, entonces pues igual si se pueden esperar un poquito o no tener tanta hambre como nosotros, les recomendamos esos lugares definitivamente. De todas maneras, por ejemplo, estos lugares que les mencionamos son lugares donde ustedes compran y hay que comer o ya sea sentados en alguna banquita así donde encuentren. Por ejemplo, aquí en Guarachón sí tienen mesas, pero no hay sillas, es para comer parados. Entonces, si no les incomoda comer así, pueden ir a esos lugares, o también hay restaurantes donde hay mesitas, meseros, donde todos les llevan a su mesa. Obviamente, esos lugares son un poquito más caros, pero pues tienen la comodidad de estar en un lugar así sentaditos, que los atiendan. Sí, entonces si quieren y nos invitan, aquí venimos nosotros, nos formamos ya cuando sea la hora de la verdad, dice Matiedad, la verdad, ¿cómo dice? La prueba de fuego. Cuando sea la prueba de fuego, pues ya, nos invitan, por favor. Chavos, y pues obviamente si se trata de venir a la feria, también se trata de venir de shopping, porque aquí van a encontrar muchísimas cosas que seguramente se les va a antojar llevarse. Dentro de las instalaciones de la feria está esta parte que es donde estamos nosotros ahorita, lo conocemos como el Poliforum. El Poliforum es como si fuera un salón súper gigante que lo dividen en varias zonas y en cada zona van a encontrar cosas diferentes. Por ejemplo, hay una zona en donde van a encontrar todo lo novedoso, todo lo viral de TikTok, todo lo que ustedes se imaginen, ahí lo van a encontrar. Hay otra zona donde van a encontrar solamente zapatos, cosas de piel, porque pues ya saben que somos la capital mundial del calzado, entonces pues obviamente teníamos que encontrar aquí en la feria también todo lo relacionado con la piel. Y pues también está este pabellón que está a mis espaldas, que es el pabellón Guanajuato, en donde van a encontrar puras marcas de aquí de Guanajuato, que son creadas aquí y que tienen el sello de ser de Guanajuato. La verdad que vénganse bien preparados, vénganse con zapato cómodo, porque aquí en esta zona de verdad que se camina muchísimo, es muy muy grande y van a encontrar de todo. Sí, yo creo que también ese es otro dicho cuando decían vamos a la feria a ver qué se inventaron de nuevo los chinos. Y ya pues que estaba la pelota que rebota, que luego las cosas esas negras, que el resorte, y así había muchas cosas. Entonces es algo muy chido. Venir a distraerse a la feria es literalmente, yo creo que aquí que unas 2 horas, 3 horas o... Pues o depende, ¿verdad? Pero yo puedo pasar aquí hasta 5 horas. Sí, sí, por eso iba a decir, los que son adictos a las compras aquí, no, hombre, denles 500 pesos y para gastar a lo loco aquí. Ándale, sí, 500 pesos. Saludos al amigo Daza por ahí, él tiene artículos de novedad y pues ya, ahí visítenlo. Pasillo B1, local 400, ahí en Quimoso. Chavos, y pues también venir a la feria, yo me acuerdo, baby, yo me acuerdo que decía, vas a ir a la feria y vas a ir a ver el espectáculo de Holiday on Ice. Sí. Ya es como también como una tradición venir a la feria y venir a este espectáculo. Yo creo que una de las cosas que caracteriza la Feria de León es que es una feria muy familiar y por ello traen espectáculos como que son para toda la familia, pues. Se han esforzado cada año por traer espectáculos nuevos. Por ejemplo, yo recuerdo que el año pasado fuimos a uno que era de Disney, donde, bueno, hubo muchos artistas bailando y cantando canciones de películas de Disney, que la verdad estuvo padre. Y pues este año, por ejemplo, trajeron el espectáculo de Coco. Ustedes pueden asistir al domo de la feria,
es totalmente gratuito. De todas maneras, toda la información, todos los horarios y todo se los vamos a dejar aquí para que ustedes sepan y puedan programarse para venir, porque la verdad son muy muy buenos. Aquí a mis espaldas, por ejemplo, tenemos el Holiday on Ice, que también es un espectáculo muy bonito y que pueden venir a disfrutar totalmente gratis. Otro espectáculo que hay ahorita también es uno de Mickey, que lo hacen en el Foro del Lago, igualmente todos los días a las 6:30 de la tarde. Entonces todos esos espectáculos son totalmente gratuitos. Sin embargo, pues sí hay que hacer fila y las filas siempre son bastante largas. Si ustedes no quieren hacer fila, pueden pagar la línea 0, que depende del espectáculo es el costo. No son costos tan elevados, o sea, son costos que sí están bien, y al pagar eso ustedes llegan directamente ya sin necesidad de hacer fila. Un pecado que hemos hecho es de que siempre yo he querido venir al Holiday on Ice y no me han traído, nunca en la vida. Este año te traigo. Y que por cierto, aquí en lo que están viendo el espectáculo, vean nada más, una micheladita de cerveza doble, 120 pesos, Victoria, Corona, vámonos recio. Aquí solamente dice que se puede consumir aquí adentro, entonces en lo que están viendo acá el espectáculo, una micheladita y vámonos recio acá disfrutando de todo este show. Chavos, para esto se necesitan pulmones. Vean nada más. Vamos a salir por acá y vean todo lo que se escucha aquí. Que ya está uno, ya está otro, ya está otro, ya está otro y así, ¿no? Llegamos al área de los gritones. Esta área también es famosa, pero no nos deja escuchar nada. Yo creo que esto en todas las ferias de todo México ha de haber los gritones de la feria. O sea, nosotros nos tenemos que volver gritones aquí también, porque de verdad aquí el ruido es muchísimo. La verdad, esta zona nosotros la hemos visitado cada año para comprarnos unos platos, unos vasos. Es una zona muy económica donde van a encontrar muchísimas cosas para su casa. Tip importante, espérense hasta el final porque hasta el final hacen las rebajas. Y luego los últimos días hacen sus promociones de último minuto. Entonces vengan y aprovechen la vajilla, repongan todos esos platos que han quebrado en toda su vida, a su mamá, a sus esposas y ya, pónganse a mano. Si quieres que te eche lonche, llévame por favor a la feria. Chavos, y pues llegamos a la parte de la playa. No se crean, la parte que más nos interesa, a lo mejor a nosotros en lo particular, que es la parte de los juegos mecánicos. Yo creo que no sería feria. Y pues obviamente aquí en la Feria de León no podían faltar los juegos mecánicos. Hay una zona destinada exclusivamente a juegos mecánicos. Una vez que pasan ustedes ese pequeño arco que dice bienvenidos Mundo Aventura, lo único que van a encontrar son juegos mecánicos. Y pues este año, de hecho, en los juegos mecánicos tenemos la novedad, digamos, de que este año está la monja de la feria. La famosísima monja de la feria anda aquí en León, Guanajuato. Sí, la muchacha esa de Durango que se hizo viral ahí en los TikToks por bailar en medio de la pista de ese juego. Aquí está, aquí la tenemos por si ustedes quieren venir a conocerla y pues ahí le echen ganas también a la bailada. Pues para los que sea su primera vez viniendo a la feria, ya les dijimos que les recomendamos venir más entre semana, aparte porque van a encontrar mucha menos fila en los juegos, también porque es cuando más barato les va a salir. Los lunes, martes y miércoles pueden comprar una Garci pulsera, la pueden comprar incluso en los Oxxos o llegando aquí en taquilla la pueden comprar. Tiene un costo de 330 pesos y se pueden subir las veces que quieran con esa tarjeta aquí a los juegos mecánicos. Ahí por ahí tiene un asterisco que dice aplican restricciones porque hay ciertos juegos en específico que no les incluye con esa pulsera, pero son juegos ya como, por ejemplo, como el Buster o no sé cómo se llama, Buster. Como en los de pa' adultos, pa' grandes. Sí, son poquitos los juegos que no incluye, pero si vienen con niños sí les conviene mucho la pulsera. Y pues la otra modalidad en los demás días es comprar una tarjeta, la cual recargan y ya con eso pueden ir pagando juego por juego. Los juegos varían sus costos, hay desde los 20 pesos hasta los 70, 80 pesos. Obviamente los más caros pues son los de adultos y los más baratitos pues son los de niños, los que nomás dan vueltas así, que los patitos que dan vueltas y nada más. Si se preguntaban cuándo iba a estar la muchacha, la de la monja o así, el grupo García, que es el encargado de los juegos de la feria, dijo que iba a publicar en su Facebook a qué hora se iba a presentar y todo ese show. Ahorita por curiosidad dije a ver cuánto cuesta ese juego. Cuesta 50 pesos y pues ahí salió bailando un muchacho así como, creo que se llamaba el Puma o algo así. Entonces no siempre está esa muchacha porque imagínense estarse subiendo 2 horas todos los días, no pues ahí está cansado. Se vomita yo creo todos los días o algo por el estilo. Entonces chequen bien a qué hora va a estar y cuándo va a estar y todo ese show para que si quieren venir a verla no se la pierdan. Chavos, y pues si nos preguntan si nos cansamos, sí. Nos cansamos y mucho. Sí, es que venir a la feria es caminar bastante, así que vénganse con ropa cómoda, zapatos cómodos, no tacón, a menos que vengan al Palenque
Palenque ya nomás a eso directo. Perfumados y todo. Ajá, pero si no, vénganse con zapato muy cómodo porque aquí se camina bastante. Hay muchas cosas que conocer, que recorrer. Vénganse lo más cómodos que puedan. Sí, dato importante, si ustedes ocupan hospedaje igual para el siguiente año o para este, podemos buscarles un hospedaje aquí en León, Guanajuato para los muchachos que son foráneos. Mándenos un mensajito aquí en nuestra agencia de viajes, Chavos Los Viajes. Muchas gracias a todos los muchachos que ya reservaron con nosotros, están de lujo Namaste y los queremos ver viajar. Para los que son de León, estamos ahí en San Pedro y Torrelanda. Listo, vámonos recio con eso. Entonces ya saben, una feria familiar, esta es esta, la verdad. Claro que sí, se los presentamos con orgullo nuestra feria de León, Guanajuato. Muchas gracias por ver este video, los queremos un chingo y Namaste, los queremos ver viajar. Esperemos que les haya gustado y que les haya servido este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias, ya la Bimbo. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye.